Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Amén. Cuando lo tengan, por favor digan amén. Muy bien, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos para que su palabra corra y sea glorificada. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta gran oportunidad que tú me concedes, Señor, de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que me dé la unción, la autoridad espiritual, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ponerla por obra y glorificarte, Señor, siempre, porque tú eres nuestro Señor, y, Señor, a ti sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, pueden sentarse, estimados hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es el señorío de Cristo. Repitan conmigo: el señorío de Cristo. Para hablar o entender qué es el señorío, la palabra Señor tiene una connotación muy amplia. Cuando se habla de Señor o de señorío, se refiere a toda autoridad, se refiere a alguien que tiene todo el poder, que tiene toda la exaltación, toda la admiración. Cuando se habla de señorío, se habla de potestad y de alguien que tiene totalmente una autoridad sobre todas las cosas. Y precisamente este señorío lo tiene Cristo. Y para entender eso es entender qué hizo Él para tener ese señorío. Bueno, quiero decirles, estimados hermanos y amigos, que la palabra de Dios dice que todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado significa desobediencia, transgresión. Pablo representa y dice en Romanos que todos nosotros nos descarriamos, que cada cual tomó su camino, y que en nosotros solamente había en nuestra garganta veneno de serpientes, y que nuestros pies se apresuraban hacia el pecado, hacia el mal. Y ninguno de nosotros buscábamos al Señor porque nos habíamos perdido. Pero el Señor Jesús, o sea, Dios, dice la Biblia que Dios miró desde los cielos si había de pronto algún entendido que lo buscase, y ninguno. Realmente todos estábamos perdidos, estábamos totalmente lejos, sin Dios y sin ley y sin esperanza en este mundo. Por eso Él vio que ninguno quizás podía rescatarnos, no podía hacer nada por nosotros. Entonces Él mismo tomó la iniciativa. El Señor vio que el hombre no solamente estaba siendo víctima del pecado, porque el pecado lo que hizo fue esclavizarlo, robarle la libertad, robarle la paz, robarle el gozo, robarle la vida, y todos esos tesoros que el hombre perdió, no había posibilidad de recuperarlo. El hombre no podía. El hombre fue incapaz a sí mismo de poder recuperar todo eso. Por eso, uno de los enemigos era no solamente el pecado, sino también la muerte y el sepulcro. Porque la Biblia dice que todos aquellos que pecaban, la ley decía que la paga del pecado era la muerte. De manera que habían muchos enemigos: el pecado, la muerte, el sepulcro, pero otro enemigo más, y era Satanás. Por eso el Señor
al ver la incapacidad humana, Él dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, dijo el Señor, he aquí estaré presente. Es decir que como ningún ser humano podía salvar al hombre, ningún ser humano fue perfecto, ningún ser humano pudo cumplir la ley, ningún ser humano pudo librarse del pecado, Dios mismo le tocó tomar esa iniciativa de tomar un cuerpo humano semejante al nuestro y venir a este mundo precisamente a salvarnos. ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso, hermanos, el misterio de Cristo, o lo que se le conoce como el misterio de la piedad, es una gran bendición. El misterio de la piedad es que Dios, siendo Dios, imagínense, dice la Biblia, hablando de Dios en su esencia, en su naturaleza, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice la Biblia que Él mira la tierra y la tierra tiembla. Dice la Biblia que Él en la palma de sus manos mide todas las aguas del universo. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra el estrado donde Él pone sus pies. Imagínense este ser tan poderoso. Su rostro es más poderoso que el sol cuando alumbra al mediodía. Su voz es como el estruendo de las muchas aguas. Imagínense ustedes el poderío, la grandeza de nuestro Dios. Y con toda esa grandeza y ese poder, Él dijo: yo iré y lo salvaré. Y el Señor entonces, Él tomó la iniciativa. Y la iniciativa del Señor es que Él, siendo Dios, siendo el ser más grande, el ser más sublime, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, hermanos, la obra de Cristo es maravillosa. ¿Sabe qué hizo Cristo, estimados hermanos? Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. Cristo fue al sepulcro, y estando en el sepulcro, el espíritu de la muerte se lo iba a llevar, pero cuanto en él no había pecado, la muerte tuvo que soltar el cuerpo de Cristo y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos se alegran por eso? Cristo resucitó, venciendo entonces el pecado, venciendo la muerte, venciendo el sepulcro y también venciendo a Satanás. Porque la Biblia dice que el acta de los decretos que era en contra nuestra, el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y venció a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. De manera que Cristo, hermanos y amigos, venció el pecado, por cuanto Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Él venció la muerte, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, se levantó del sepulcro. Y también sentenció a Satanás, porque Satanás se convirtió en un espanto, en algo que quizás nos acusa de día y de noche. Pero Satanás, también el príncipe de este siglo, también fue vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que cuando usted y yo pensamos en Cristo, tenemos que pensar en el que tiene todo el poder, todo el señorío. A Él, dice la Biblia, se doblará toda rodilla. Escuchen esto: toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no existe un poder, no existe un ser más poderoso, más grande que Jesucristo. No existe. Por eso, cuando Él es Señor y Él se decretó Señor, no fue por cualquier cosa. Por ejemplo, a usted y a mí nos pueden decir Señor, ¿verdad? Señor Luis, Señor Hammer, Señor Alex. Pero bueno, nos lo pueden decir por respeto, ¿verdad? Porque de pronto tenemos un título, porque quizás de pronto usted tiene cierta edad. Pero cuando se refiere a Cristo,
se refiere es porque Él tiene todo el poder y la autoridad y el señorío. Amén. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Es decir, que este título no fue gratuito, ni es una adulación. El título de Cristo es porque Él tiene todo el poder. Ahora, esto para muchos es algo, pues, puede ser sencillo. Decir, bueno, está bien, yo entiendo que Jesucristo es mi Señor. Pero muchos ven a Cristo en su señorío como Salvador solamente, como Salvador. Es decir, por todo lo que Él hizo. Pero muchos no entienden el señorío de Cristo en sus vidas. Y el enfoque de este mensaje precisamente es ese, que usted entienda que el señorío de Cristo no solamente fue lo que Él hizo, sino cómo representa ese señorío en mi vida, por qué yo tengo que reconocerlo como Señor. ¿Están listos? Miren, hoy se predica precisamente mucho de la cruz. Y usted encuentra en Semana Santa películas de la cruz. Usted habla que la gente presenta a Cristo siempre en la cruz, crucificado. Pero poco se habla o se ignora de Cristo en su trono, en su gloria. De hecho, hoy en día muchas personas se atreven a hablar mal de Cristo. Muchos se burlan de Cristo. Muchos dicen, a mí no me interesa hablar de Cristo, no me interesa buscar a Cristo. Muchos hoy en día lo menosprecian. Hoy en día hay personas que se atreven a blasfemar contra Cristo. Pero es porque no han entendido quién es Él. Y también entender que estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor quizás está pasando por alto los tiempos de la ignorancia de muchas personas. Pero llegará el momento donde nadie se va a burlar de Cristo. Nadie se atreverá a insultarlo. Nadie se atreverá a blasfemarlo, porque Él en este momento es un intercesor, en este momento Él es nuestro abogado, en este momento Jesús te defiende, te ayuda, Él en este momento intercede, Él en este momento puso inclusive el sentir de que estuvieras aquí, escuchando la palabra, Él permitió este día para que estuvieras viendo este mensaje, es decir, todo lo que el Señor hace en este tiempo es para salvarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero uno de los mayores problemas de este tiempo no es, hermano, no es la ausencia de religión, porque hoy en día hay muchas religiones, hay mucha gente que predica a Cristo. Hoy el problema es la resistencia al gobierno de Cristo, es decir, a la autoridad. Esto es el problema que hoy las personas están teniendo. Porque es una generación que no quiere aceptar el gobierno, la autoridad. Es una generación que pudiéramos decirlo donde hay un sincretismo religioso, es decir, que hay una mezcla. Todo el mundo dice creer en Dios, pero no hace su voluntad. Hoy en día mucha gente reclama de que quiere ser bendecido, quiere buscar los favores de Dios, pero no quiere sujetarse a Él. Hoy en día hay muchas personas que quieren buscar el favor de Dios, pero no quieren someterse a la autoridad de Cristo. Por eso hoy quiero hablarles a Cristo o hablarles de Cristo como el Señor. Porque cuando usted entiende que Cristo es el Señor, usted va a entender su palabra. Quiero que leamos Lucas, el capítulo 6 y el verso 46. Una de las cosas que Jesús empezó a confrontar a los fariseos y a aquellas personas que se creían religiosos o creían que tenían una religión, fue precisamente que ellos cuestionaban, ellos se creían religiosos, se creían que tenían autoridad, pero ellos no reconocían el señorío de Cristo. Mire, el Señor les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo les pregunto, hermanos, usted y yo, a veces no nos pasa lo mismo. A veces solamente buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una escasez, cuando tenemos una pérdida, cuando estamos siendo perseguidos,
Cuando nos sentimos solos, pedimos, Señor, Señor, ayúdanos. Pero no haces la voluntad de Dios. Es decir, que buscamos un Dios bombero, un Dios que nos salva simplemente en las emergencias, pero no hacemos su voluntad. No le obedecemos a lo que Él ha escrito y está establecido en su palabra. Por eso hoy, estimados hermanos y amigos, Cristo denuncia precisamente esa contradicción peligrosa y demasiado común que hoy en día los hombres manifiestan, que solamente de labios a veces lloran y hacen de pronto manifestaciones emocionales diciendo que Dios está en su corazón, pero cuando tienen que obedecer y hacer lo que realmente a Dios le agrada, no lo hacen. Por eso el señorío de Cristo no es simplemente que lo confieses, sino que hagas su voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Cristo sea Señor? Yo quiero que usted analice en esta tarde esta palabra. ¿Qué significa que Cristo sea Señor? Bueno, la palabra Señor implica dueño legítimo. O sea, usted y yo, hermanos, fuimos comprados. Y usted dirá, hermano, pero yo soy libre, yo no soy un esclavo. Bueno, usted tiene que entender esto desde el punto de vista espiritual. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y no solamente eso, sino que el pecado esclaviza. Y cuando una persona está bajo el efecto del pecado es un esclavo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús lo que hizo fue liberarnos del pecado, y no solamente liberarnos, sino declararnos sus hijos. El apóstol Pablo, precisamente, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, y el verso 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Pablo dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y mire lo que dice el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, usted y yo somos de Él. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Mire, el apóstol Pablo fue uno de los que entendió precisamente el significado que Cristo fuera su Señor. Él era un hombre perverso, era un hombre perseguidor de la iglesia, él era un blasfemo, él no conocía al Señor. Sin embargo, en una ocasión iba precisamente hacia Damasco a perseguir, a buscar autorizaciones para perseguir a los creyentes para que fueran asesinados. Y mientras él iba, escuchen, mientras iba, posiblemente iba a pie, otros dicen que iba en caballo, dice que mientras iba, fue sorprendido por un esplendor de gloria. Y en ese momento él cayó al piso y lo primero que él dijo fue: Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Para que un judío como Pablo dijese eso, se lo voy a interpretar. Para Pablo, él perseguía a los cristianos porque ellos pensaban, o Pablo pensaba, que los cristianos predicaban otro Dios, otro Mesías, otro falso Cristo, o quizás otro Señor. Por eso Pablo era un fanático, Pablo era un perseguidor de la iglesia, Pablo era un hombre opositor a que hubiese otro Señor, porque no le conocía y lo hacía por su ignorancia. Pero el Señor, al ver la actitud de Pablo, de ver que Pablo en su ignorancia era un hombre apasionado, un hombre que defendía su causa, su fe, el Señor dijo: me gustaría que estuviera en mi equipo. Y por eso el Señor se le presentó a Saulo. En ese momento se llamaba Saulo de Tarso, y se le presentó, y cuando vio toda esa gloria, Pablo cayó en tierra y lo primero que él dijo fue: ¿quién eres, Señor? En otras palabras, reconoció que eso que había llegado a su vida, ese impacto espiritual,
no era de cualquier ser, sino del ser más grande que existe, que es el Señor sobre todas las cosas. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Él? Al Señor sea la gloria. Y cuando Pablo entendió y reconoció ese señorío, el Señor se le manifestó y le dijo: mira, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo: mira, realmente tú le estás pegando como golpes a una punta, a un chuzo, a un aguijón. Porque el meterse con el Señor, hermano, es meterse en problemas. Es mejor tenerlo de amigo, es mejor tenerlo de aliado, ¿verdad? Es mejor que Él sea nuestro Señor. Por eso Pablo cambió su actitud y dijo: no, yo ya no te voy a perseguir. Ahora yo entiendo que tú eres mi Señor. Ahora yo quiero que tú me gobiernes. Ahora yo entiendo que tú eres aquel que me va a guiar en todo. Por eso, hermanos, cuando usted y yo entendemos el significado de Señor, amén, que Cristo sea Señor, es entender que Él es nuestro dueño. Amén. O sea que mi vida ya no me pertenece, le pertenece es a Él. Amén. Ahora entendemos que la máxima autoridad no son mis caprichos, mis deseos, sino que mis decisiones tienen que pasar por Él. Ahora entiendo que Él es el gobernante soberano sobre mi vida. No es mi jefe, no es mi papá, no es mi mamá. Mi voluntad está sometida a la suya. Si están aquí conmigo, hermanos. Entender que Cristo es mi Señor es entender que es el Rey y tiene toda potestad total. Es decir, que mi futuro está bajo el gobierno de Él. Miren, cuando uno llega a Cristo, uno renuncia a esa ciudadanía terrenal, uno renuncia a esas pretensiones humanas, uno renuncia a ese capricho humano, uno renuncia a esa autosuficiencia, uno renuncia a todas aquellas motivaciones humanas, porque uno reconoce que ya aquí, hermanos y amigos, amén, el que tiene todo el poder y la autoridad es Él, y yo quiero estar con Él, y yo quiero que Él me gobierne, que Él me guíe, porque, hermano, entender que ya no vivo yo, sino que vive Él en mí, eso me garantiza el éxito y la victoria en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará de ese amor tan grande? Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni espada, ni desnudez. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu papá y tu mamá, aunque nos engendraron, aunque hicieron parte del proceso vital, ellos quizás nos crían, nos pueden orientar hasta cierta edad, pero nos acompañarán hasta el sepulcro y nos van a despedir. Y no pueden hacer muchas cosas más por nosotros. Pero en cambio este Señor, el dueño de nuestra vida, el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, dice: yo los guiaré aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren confiar en este Señor? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo no sé cuántos quieren que Jesucristo sea su Señor. Denle ese aplauso fuerte a Él. Amén. ¿Sabe, hermanos, que el señorío de Cristo confronta el ego humano? Por eso para muchas personas es difícil entender este tema. Porque dicen: no, sí, yo creo en el Señor. Pero creer en el señorío de Cristo es también ser confrontado en su ego. ¿Y cómo es ser confrontado en su ego? Porque esto es un problema desde el origen del hombre. Mire que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ellos pecaron bajo una motivación. Y la motivación fue que el enemigo les dijo: seréis como Dios.
es decir, de orgullo, afectó su ego, el querer ser más que Dios, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Eso atacó directamente el enemigo. Y por eso, hermanos, este es uno de los problemas de los siglos. Cuando el ser humano reconoce el señorío de Cristo, hermanos, tiene que reconocer precisamente que tiene que renunciar a ese ego humano, de reconocer que esa autosuficiencia, esas pretensiones tienen que ser rendidas a los pies de Cristo. Es decir, que cuando usted aprende a reconocer a Cristo y es confrontado, usted dice, yo cada decisión que voy a tomar, voy a consultarla con Él. Yo empiezo a entender que tengo límites y que esos límites están en relación a darle cuenta a Dios, a darle cuenta a Él. Cuando no teníamos el señorío de Cristo en nuestra vida, cuando no entendíamos que era un señorío, nosotros actuábamos bajo los instintos humanos, bajo el deseo, bajo la ira, bajo la rabia, bajo todas las emociones destructivas. Pero ahora no. Ahora tenemos a alguien que nos gobierna. De manera que ya cada decisión que yo tomo, digo, Señor, ¿usted qué opina? Señor, usted que conoce las cosas. Señor, aunque me gusta, pero si es tu voluntad, muéstrame. Es decir, que yo empiezo a ser subordinado por esa autoridad. Yo empiezo a colocar esos límites bajo esa relación. Empiezo a someterme a Dios en todos los aspectos, no solamente cuando vengo aquí a la iglesia, sino en mi vida corriente, en mi vida cotidiana. Cada vez que tú vas a trabajar, cada vez que haces negocios, aún tu relación de pareja, cuando haces negocios, cuando estudias, cuando vas a la universidad. Todo tu ser, todo mi ser tiene que ser gobernado precisamente por esa autoridad, ese gobierno de Cristo. Miren, muchos hoy precisamente tienen muchos problemas porque empiezan de pronto a tener relaciones incorrectas, de pronto empieza usted a tener orgullo ahí reprimido, usted empieza a tener quizás cosas que están ocupando el lugar de Dios. Y cada vez que usted es confrontado, cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te exige algo, te molesta porque hermanos, cuando uno entiende que Cristo tiene que ser el primero y que Él es el que gobierna mi vida, lo que Él me pida yo hago, ¿sí o no? Cuando usted y yo estamos bajo autoridad, cuando usted está en la empresa, cuando usted está prestando servicio militar, cuando usted está en el colegio, la universidad, cuando usted está en un lugar bajo autoridad, si su líder, si su jefe, si la máxima autoridad le pide algo, de acuerdo a esa autoridad, ¿usted lo hace sí o no? Lo tiene que hacer, ¿verdad? Precisamente, hermanos, cuando usted no lo hace, ¿qué pasaría si usted desobedece? Y usted dice, no, es que a mí no me gusta, es que eso es lo que yo digo, lo que yo pienso. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con esa persona que resiste al ego, resiste a la autoridad? ¿Qué pasaría? Resulta que usted y yo, hermanos, aprendemos cuando el ego es golpeado, cuando el ego es, de alguna manera, ese ego es tocado por algo, es donde entendemos de que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y el ego, hermanos, es algo que no sale de la vida tan fácil. El ego tiene que ser confrontado por la palabra. Amén. Por eso muchos no tienen problemas con la adoración a Cristo, sino que tienen problemas es con el obedecer. Por eso yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, yo quiero aprender a obedecerte. Dígale, Señor, yo quiero aprender a obedecerte. Está bien, yo te canto, yo te alabo, yo de pronto de labios digo cosas hermosas hacia ti, pero a veces mi ego puede más que la obediencia. A veces ese ego te lleva a tomar malas decisiones. Ese ego te lleva a cruzar límites. A veces ese ego es lo que hace que contristes el Espíritu Santo.
Pero hoy el Señor te está mostrando este señorío. Hoy Dios te está mostrando que Él quiere ser el único y el primero. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También quiero hablarles que el señorío de Cristo, hermanos, se evidencia a través de la obediencia y no en palabras. Y quiero enfatizar en la obediencia porque es aquí donde muchos a veces es como una forma de evaluar si realmente somos o estamos sometidos al señorío de Cristo. Por ejemplo, quiero que hablemos sobre la vida de un joven que la Biblia muestra, un joven rico. Eso está en Marcos capítulo 10 y el verso 17. Este muchacho se le acercó a Jesús y vio a Jesús como consejero, lo vio como alguien sabio, como alguien que sabía las escrituras, pero no lo veía como Señor. Y claro, Jesús le hizo varias preguntas. Jesús le preguntó, porque el muchacho llegó con una pregunta. Le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿cumple los mandamientos? Dijo, sí, claro, yo no mato, no robo, no cometo esto. Y le mostró todas las condiciones de que él hacía para ser justificado. Sin embargo, Jesús vio más allá. Jesús vio que el señorío, es decir, lo que obedecía, lo que él obedecía y lo que estaba en el trono de su vida, lo que gobernaba su vida, no eran los mandamientos, no era el cumplir todos los estatutos, no. Lo que gobernaba en su corazón era la avaricia, el amor al dinero. Eso estaba gobernando. Entonces, cuando el Señor identificó eso, el Señor lo confrontó y le dijo, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, golpeó fuertemente no solamente su ego, sino que golpeó lo que estaba gobernando su vida, la avaricia. Entonces, cuando él vio eso, en ese momento el muchacho tenía buena doctrina, tenía buenas obras, buenas intenciones, pero no tenía una rendición total a Cristo. Por lo cual dice la Biblia que él entonces se entristeció y se fue. ¿Y qué analizamos ahí, estimados hermanos? Analizamos que cuando el Señor nos exige a nosotros algo que genere dolor, sacrificio, que genere pronto renuncia, es ahí donde nos damos cuenta si realmente, si nosotros cedemos o si nosotros obedecemos, en ese momento entonces Jesús es nuestro Señor. ¿Sí están aquí conmigo? Yo me acuerdo que yo consumía mucha marihuana, y lo digo con mucha vergüenza, porque caí en las garras de las drogas por curiosidad, y esto me cogió ventaja, me fue cogiendo tanta ventaja, al punto que cuando yo quería dejarla no podía. La droga se había convertido no solamente en una adicción, sino que de alguna manera gobernaba mis emociones. Porque cuando yo quería dormir tenía que drogarme, cuando quería comer tenía que drogarme, cuando quería socializar con amigos tenía que drogarme, cuando quería estar supuestamente feliz tenía que drogarme. Es decir, que todo mi entorno estaba gobernado bajo esa influencia. Pero un día, cuando el Señor me confrontó, cuando el Señor me dijo, ¿quién gobierna tu vida? Y yo le dije, yo quiero que tú seas el que gobierne mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi vida. Entonces el Señor dijo, pues entrégame lo que tú tienes. Y yo, para mí, el tener que dejar la música satánica que yo escuchaba, el estilo de vida que yo tenía, dejar las drogas, no era fácil. Pero aunque fue doloroso, en ese momento yo sentí que el Señor destronó precisamente ese poder que me tenía dominado, porque Él es el Señor de mi vida. Amén. Y Él dijo, quítese droga, quítese atadura, que yo me voy a sentar en la vida de este hombre
Y por la gracia de Dios, aquí llevo 30 años siendo dirigido por este Señor. Y Él me quitó las drogas, me quitó los vicios. Y ahora soy libre por la sangre de Jesucristo el Señor. Dale ese aplauso fuerte a Él. Alabanzas al nombre del Señor. Todo aquello que no puedes soltar, hermanos, es lo que te gobierna. Pero si tú sueltas eso, diga: Señor, yo quiero soltar la vanidad para que usted me gobierne. Yo quiero soltar las drogas para que usted me gobierne. Yo quiero soltar la avaricia para que usted me gobierne. Yo quiero soltar todas aquellas adicciones que me están gobernando para que usted sea el primero. Hermano, en esta tarde aquí está Jesucristo que puede, amén, ocupar ese lugar y de verdad dirigir tu vida como a ti que te gustaría tenerla. Mira, hermanos, hay dos cristianismos visibles. Precisamente está el cristianismo, el que canta, el que llora, el que promete, el que se emociona, el que está en todo momento buscando esa adoración. Pero está realmente el cristiano rendido, el que obedece, el que renuncia, el que persevera, el que se alinea con las palabras que edifican. Usted tiene que decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero que usted ocupe el primer lugar en mi vida, que usted ocupe el primer lugar en mi corazón. Amén. Y cuando usted le abre el corazón al Señor, Él entra y empieza a gobernar tu vida, empieza a gobernar tus decisiones. Ahora usted siente el efecto no de la droga, ni de una voz interna que te lleva a pecar, sino que escucha la voz de Dios que te dice: ven, hijo mío, arrodíllate a orar, busca mi presencia, lee la palabra, guía. El Señor te empieza a guiar en todo momento, y es ahí donde te das cuenta que Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, el señorío de Cristo exige muerte del yo. ¿Y por qué exige muerte del yo? Porque Pablo precisamente dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cuando uno dice eso, hermano, es cuando uno entiende que uno tiene que renunciar a todo, a todo. Jesús dijo en Lucas capítulo 9 y el verso 23, me gusta mucho este versículo. Lucas capítulo 9 y el verso 23, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Si usted, hermano y amigo, quiere seguir a Cristo, si usted quiere que Cristo sea su Señor, usted tiene que renunciar a ese yo. Ese Alex tiene que decir: no más. Yo no quiero vivir con este Alex rebelde, este Alex difícil. Yo quiero que sea el gobierno de Cristo sobre Alex. Camilo, cuando tú empiezas a decirle: Señor, yo quiero que tú mates, que elimines ese yo y que tú seas el que gobierne, hermano, tu vida va a cambiar, definitivamente. Mientras tú no entiendas esto, mientras tú no pongas el señorío de Cristo en tu vida como una prioridad, nunca vas a ser dirigido. Vas a tener motivaciones, vas a tener momentos donde vas a sentir la presencia del Señor, su misericordia, pero el todo no va a ser gobernado. Por eso Pablo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo, hermano, no es añadirlo a una agenda, como muchos hacen en este país. Muchos en este país dicen: el domingo voy a ir a la iglesia, el domingo voy a hacer esto. Llega el verano y sus prioridades son el parque, son el río, son el asado y una cantidad de cosas donde Cristo no es el primero. Primero yo, segundo yo, tercero mi familia, tercero mis negocios. Y cuando usted le da prioridad a otras cosas y por último al Señor, Él dice: no, yo no puedo estar allí, yo no puedo ser el tercero, yo no puedo estar allí como una añadidura, no, yo soy el primero. El Señor reclama el primer lugar, Fernanda. El Señor reclama el primer lugar. Y si el Señor no está en el primer lugar, Él no quiere estar allí.
¿Cuántos quieren en esta tarde que Él sea el primero? Amén. Mire, Pablo entendió esto y él entonces entendió que su vida pasada, aunque él era un perseguidor y estaba en su ignorancia, él entendió que esa ignorancia tenía que ser reemplazada por la revelación. Cuando usted entienda que usted necesita entregar su vida plenamente al Señor para que Él lo dirija, a partir de allí usted va a cambiar. No existe un cambio, no existe una transformación hasta que usted entregue completamente su vida al Señor. Cuando uno tiene reservas, cuando uno tiene negociaciones, cuando uno tiene trueques con Dios, que es que si usted me ayuda, yo hago esto. Si es que usted me colabora aquí, entonces yo sí me entrego. Si usted me hace el milagrito, entonces yo de pronto voy a empezar a ir a la iglesia. No, usted no puede exigir nada. Un esclavo no exige nada. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Usted lo que tiene es adorar y darle gracias a Dios que aún lo tiene con vida y le ha prometido una vida mejor, una vida eterna, hermanos. Porque Cristo ha hecho algo maravilloso en nosotros. Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Él? Dígale gracias, porque yo quiero morir a ese yo, para que usted sea mi Señor. El señorío de Cristo trae, hermanos, orden interior. ¿Sí? Trae orden interior. Inclusive compite con esos señores falsos que a veces se meten en nuestra vida. Mire, a veces hay señores que compiten con el Señor. ¿Sabían ustedes? Un señor que compite con el Señor, ¿cuál sería? El trabajo, ¿cierto? ¿El trabajo compite con el Señor? Sí. Es verdad. ¿Qué otro señor compite con el Señor? El amor al dinero, sí. ¿Qué otro señor pelea con el Señor o compite con el Señor? ¿Ah? ¿Quién? Uno mismo. Los hijos, la familia. ¿Sí o no? La imagen pública, el ego, la autosuficiencia. A veces hay personas que no se atreven a dejar o acercarse al Señor o que Él gobierne su vida, porque Él dice, no, Señor, yo no quiero defraudar a mi familia, no quiero defraudar mis tradiciones, no quiero defraudar a mi esposo, a mi esposa. Y hay personas que por el amor a la familia, a un familiar, por el amor inclusive al trabajo, como ustedes lo decían, el amor al dinero, no quieren aceptar al Señor. Y el Señor dijo en Mateo capítulo 6 y el verso 24, Él dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el corazón, hermanos, siempre le va a servir a alguien. Siempre el corazón, es más, el corazón tiene un solo trono. Tu corazón tiene un solo trono. Y ahí en ese trono tiene que estar sentado uno. Y si está el dinero, entonces los demás son subestimados. Si el primero que está allí son tus amistades, lo demás será subestimado. Por eso el Señor dijo, ninguno podrá servir a dos señores, porque a uno amará y a otro menospreciará. Por eso es que usted y yo tenemos que evaluarnos todos los días. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que está en el trono? Y el Señor empieza a colocar orden interior. ¿Por qué? Porque las prioridades se empiezan a acomodar. Cuando uno llega a los pies de Cristo, hermano, uno llega con un desorden interno, ¿sí o no? Muchos veníamos pensando que lo máximo era de pronto el trabajo, ¿sí? Y toda nuestra vida giraba en el trabajo. Otros, toda nuestra vida giraba en el dinero. Toda nuestra vida giraba en el placer. Toda nuestra vida giraba de pronto hacia la familia. Pero cuando llega el Señor, Él dice, no, te voy a poner en orden tus prioridades. Tus prioridades, yo soy el primero, yo soy el Señor.
Luego, yo voy a gobernar tu vida. Tú eres el segundo que debe estar allí, porque yo te voy a gobernar. Y de ahí en adelante construye tu familia, si tienes esposa, hijos, familia, amigos, patrimonios, de ahí en adelante ese es el orden. Pero yo soy el primero. Cuando usted no tiene ese orden, ahora usted cómo se da cuenta si él está en el primer lugar, con las acciones que usted hace. Cuando usted se levanta y lo primero que piensa es en el trabajo, ese es su falso señor que está ahí compitiendo. Cuando usted abre los ojos y piensa, ay, hoy es el derby de Kentucky, ese es su señor. Cuando usted dice, uy, hoy es sábado, voy a dormir hasta tarde. Esa es otra motivación, ¿verdad? Pero cuando usted abre los ojos y usted lo primero que piensa es en el Señor, Él es su Señor. Él es. Si usted lo primero que piensa es en el dinero, ese es su Señor. Si cuando usted abre los ojos lo primero que piensa es en su novio o su novia, o en su esposa, su pareja, ese es su Señor. Entonces, el Señor es celoso. ¿Sabían ustedes? ¿Sí o no? Linnea, ¿tú sabías que el Señor es celoso? Y Él no comparte su gloria con nadie. Dice, no, a mí no me compare con su esposo, a mí no me compare con su esposa, a mí no me compare con el dinero, a mí no me compare con un rato de placer, a mí no me compare. Yo soy el Señor de todos. Y yo merezco respeto, dice el Señor. Mire, estaba leyendo yo precisamente esta semana un texto que me gusta mucho y está en Isaías. Mira, hasta los mismos animales, hermanos, los mismos animales tienen un orden, hermano, increíble. Y ellos tienen unas prioridades. Isaías capítulo 1, quiero que leamos este texto. Me impacta mucho cada vez que leo este texto. Isaías capítulo 1. El profeta dice lo siguiente. Y el versículo 2. Y pone de testigo Isaías lo siguiente. Él dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y mire que coloca unos animales que son difíciles de domesticar, o sea que no son fáciles. Dice el buey, escuchen esto, el buey conoce a su dueño. Y el asno, nadie pone un burro de ejemplo, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué tal eso, hermanos? El Señor pone dos animales difíciles quizás de subordinar, de someterse a la autoridad de gobierno, que son ariscos, que son briosos, que no se dejan domesticar fácilmente, y aún así dice que ellos, el buey y el asno, conocen a su Señor, conocen la autoridad y la respetan. Y el Señor da a entender, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Por eso, hermanos y amigos, no deje que otro señor falso compita con el verdadero Señor. Destrónelo y se dará cuenta cómo el Señor no solamente le agrada, sino que todo eso que usted anhela y desea en la vida se le va a añadir, porque Él quiere ser el primero. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Él? Fuerte ese aplauso para Jesús. Amén. El señorío de Cristo en nosotros transforma relaciones, hermanos. Porque, hermano, cuando Cristo reina en nuestra vida, uno empieza a tener un orden en todo. En su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de motivación, en lo que persigue, en lo que busca. Usted es una persona que tiene humildad, pide perdón cuando se equivoca, porque sabe que quiere estar en paz con su Señor, quiere obedecer a su Señor. Usted no es un manipulador, ya no tiene una doble moral, sino que habla verdad.
habla las cosas como son, usted empieza a tener un hogar tranquilo, usted busca cómo mejorar su relación con su pareja, con sus hijos. Es decir, en todo momento uno dice, yo quiero agradar a mi Señor, y como mi Señor está viéndolo todo y está en todo lugar, yo quiero que mi Señor sea testigo de todo lo que yo quiero hacer. Mire, yo les he contado a ustedes muchas veces que cuando el Señor trató conmigo, lo primero que yo hice fue, después de arrepentirme, ir a pedir perdón a mis enemigos. Yo fui y me le acerqué a todos mis enemigos a pedirle perdón. Y en la parte laboral, yo me acuerdo que yo era una persona que quizás no era buen empleado. A veces abusaba del tiempo que quizás era de la empresa o del jefe. Y yo empecé a ordenar eso también, a decir, Dios me está mirando, Él me está observando, y empezar a ser correcto en mis negocios, ser correcto en mis relaciones. Empezar yo a entender de que yo ya no puedo estar impresionando a los hombres, ni querer demostrar cuando me estén viendo, sino que yo tengo un Señor que me está mirando todos los días y en todo momento. Hortensia, cuando tú aprendes a entender que el Señor tiene que transformar y meterse en todas mis relaciones, no pueden ser en unas y en otras no, porque eso es lo que pasa con muchos cristianos, que son cristianos en la iglesia, pero en los negocios no, o son cristianos en la iglesia, pero en el trabajo no, o le creen al Señor una parte y otra no. Dice, no, yo voy a la iglesia, a mí me gusta esto, pero esto no lo hago. ¿Sí? Y por ejemplo, hermano, uno nota que hay gente que no le gusta servirle al Señor. Dice, no, yo voy a la iglesia, yo recibo la palabra y me gozo, pero eso de servir, no, que sirvan otros, yo no. ¿Será que un esclavo le puede decir a su Señor eso? Otros dicen, no, eso de dar ofrenda y diezmo, eso no. Señor, yo a usted no le doy nada. Y el Señor dice, entonces yo no soy tu Señor, porque no me honras, no me obedeces. No, pero Señor, yo voy al culto y yo sirvo, pero no haces mi voluntad. O sea, el tener el señorío de Cristo, hermano, es tenerlo en todo a Él, en todas mis relaciones, no en unas, no de pronto en la que a mí me guste, porque algunos son cristianos solamente en lo que les gusta. A mí me gusta la iglesia para cantar, para tener amigos, para servir de pronto en algunas cosas, pero ya eso de participar y de meterme, no, yo no quiero ser fanático, dicen algunos, o yo no quiero que me involucren en eso, y eso de estar dando para la iglesia no me gusta. Entonces, hay cosas que algunos dicen, me gusta esto y esto no. Esto no es de que te guste o no. Cuando tú aprendas a entender el señorío de Cristo, tú te vas a despojar de todo y le vas a obedecer a Él en todo. Ahora yo quiero terminar diciéndoles que Cristo, hermanos, será reconocido universalmente como Señor. Puede ser que ahorita muchos no se atrevan, o como les decía yo al principio, muchos lo nieguen, lo rechacen, muchos de pronto lo subestimen, pero llegará un momento, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, hay gente que hoy en día se atreve a burlarse de Jesús y a decir que Él era un guerrillero. Otros dicen, no, Jesús era un filósofo, y lo menosprecian. Pero llegará un momento donde todos los poderosos de la tierra se van a inclinar ante Él. Los incrédulos le van a tener que dar cuenta. Y todas las naciones tendrán que reconocer la autoridad de Él, porque Él es el Señor de todos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, quiero terminar diciéndoles, ya como a manera de conclusión, que las señales que usted debe entender que Cristo realmente está reinando en usted, está reinando en su vida, es cuando usted de pronto empiece a medir cuánto le cuesta la obediencia. Si usted todo lo que está escrito en la palabra y usted lo lee y lo aplica, o lo que usted escucha en la palabra, o lo que usted escucha del pastor,
que está predicando la palabra como es, si usted empieza a creer esa palabra y a obedecerla, ese es un síntoma y es una señal que usted quiere que Cristo realmente reine en su vida. Cuando usted empieza a obedecerla, o si le cueste. El Señor Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no ha recibido porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También, cuando usted en secreto empiece a practicar la santidad, es decir, que en lo privado, cuando nadie te ve, cuando tú estás solo, sola, y ahí nadie está observándote y tú estás haciendo las cosas bien, es una gran demostración y es una señal de que tú estás siendo dirigido y que quieres que Cristo reine en tu corazón. Cuando hay humildad corregible, es decir, que cuando el pastor te hable, cuando escuche la palabra, cuando alguien te pida, cuando alguien te llame la atención, y en ese momento tú lo aceptas y tú lo entiendes, eso es una señal de que el Señor está haciendo algo en tu vida. Pero si usted se endurece cuando usted es confrontado por la palabra y se resiste, eso no es una señal de que el Señor está gobernando. Al contrario, cuando hay humildad, esa humildad refleja el amor de Cristo. Amén. Cuando esas prioridades espirituales están en tu vida, es decir, primero el reino de Dios y su justicia, el primero Dios, y cuando ya esas otras cosas pasan a otro lugar, que aunque son buenas y especiales, pero no tienen el primer lugar, ese es un síntoma de que el Señor está reinando en tu vida. Y por último, el perseverar, siendo fiel, hermanos. En este camino no es solamente entrar, en este camino es que el Señor nos guíe y que Él nos acompañe en todo este camino que va a ser muy largo. Unos llevamos 30, otros llevan 40, otros llevan 50, otros llevan un año. Pero la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que persevere unos 5 años, 6 años. Dice el que persevere hasta el fin. O sea, seguir, aunque no hayan aplausos, aunque no hayan reconocimientos, aunque no hayan cargos, aunque no haya dinero, no hayan casas, no hayan posesiones. Usted decir: no importa, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se acabe el producto del olivo y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que hace mis pies como de sierva y me hace caminar en las alturas, y es mi Señor.